Vamos a dar comienzo entonces al primer paso, digamos, al primer nivel eh, dentro de la explicación general que habíamos visto en el marco de todo lo que conforma esta primera instancia. Vamos a ver el proceso de ambientación al medio acuático. Para eso vamos a dividirlo en algunas fases en forma teórica que tienen que ver con el ingreso al agua, la inmersión, el reconocimiento del espacio y la respiración. Cada una de estas fases va a tener, obviamente, un proceso de ambientación en sí mismo y ejercicios progresivamente ordenados y metodológicamente ordenados. Por decirles algo, por ejemplo, para el ingreso al agua, obviamente vamos a tener que transitar un abordaje muy cercano al alumno, sobre todo si es un niño o una niña. Habría que iniciar esos pasos con un ingreso por las escaleras, del modo más adecuado posible, con la asistencia del docente. A ese ingreso por las escaleras le vamos a sumar después un ingreso por las escaleras solo, con el cuidado y la mirada del docente. Después vamos a agregarle diferentes tipos de ingresos, sentado desde el borde con ayuda del docente, sentado desde el borde con menos ayuda del docente pero asistencia, parado desde el borde, ¿sí? Siempre y cuando la profundidad lo permita, obviamente con asistencia del docente. O sea que hay para cada clase una forma progresiva de ir ingresando al agua. También se puede hacer esta progresión, algunos de estos pasos, en una misma clase. Luego está el reconocimiento del espacio, que sería conocer los límites en los cuales se va a dar la clase, que pueden estar delimitados por, bueno, lo más recomendable sería por el mismo natatorio, en el caso de ser una pileta un poco más chica para el caso de los pequeños y las pequeñas, o en el caso de los adultos les vamos a decir hasta dónde vamos a ir y hasta dónde no. Lo más importante de eso es que ese espacio sea un espacio seguro para ellos, un espacio en el cual sepan que el recorrido lo van a hacer en forma segura y que van a poder transitar eh, toda la clase sin tener temor a que les pase nada. Luego la inmersión, que tiene que ver, habíamos dicho, con la inmersión de los segmentos corporales, que eso es un poco más simple, y el objetivo central, que es la inmersión de la cara en el agua. Y la respiración. Acá hacemos una salvedad. Inmersión significa a veces solamente la apnea respiratoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente vamos a hacer una detención del ciclo respiratorio, que recordemos está compuesto por inspiración y expiración, para poder sumergirnos. De ese modo nos podemos sumergir, pero no tenemos manejo respiratorio. El manejo respiratorio es para mí también parte de la ambientación. Si ustedes ven la perspectiva de Riveros, que habíamos mencionado antes en el video anterior, Rivero divide el conocer con sus objetivos centrales como la eliminación de la rigidez muscular y la inmersión de la cara en el agua. Y la respiración la toca en la nueva readaptación respiratoria, que tiene que ver con el proceso de adaptarse. En este caso, yo pienso que la respiración es parte de la fase de ambientación, ya que el aprender a exhalar burbujas por la nariz, el aprender a que se toma aire por la nariz y se exhala, perdón, que se toma aire por la boca y se exhala por la nariz, va a ser un aprendizaje en sí mismo. Y el manejo del aire es lo más importante, o sea, que la persona pueda sumergir la cara, cuando quiere largar el aire pueda hacerlo, cuando quiere salir a tomar aire pueda hacerlo, sepa cuánto es mucho aire, largar poco aire, tomar poco aire, largar mucho aire, es decir, todas las variantes que le permitan un manejo fluido de la respiración. Bien, conceptos importantes que tienen que ver con esto. Reforzamos lo del ingreso metodológico, reforzamos que en este reconocimiento del espacio los desplazamientos en esta instancia van a ser verticales, ¿sí? Tal como maneja en el concepto del conocer
Rivero, desplazamientos verticales, delimitación de la zona de trabajo y una exploración asistida, ¿no? Reglas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Esa exploración asistida es con el docente y en el caso de grupos de adultos o de personas que se puedan manejar de una forma un poco más independiente, puede ser una exploración entre pares. No la exploración entre pares de niños muy pequeños que todavía tienen complejidad para manejarse por sí mismos como para asistir o colaborar con un otro. La inmersión, decíamos, tiene que ver con esto de sumergir diferentes partes del cuerpo y implica por lo menos una apnea respiratoria, no necesariamente otra cosa. Y entonces, la respiración va a ser el manejo consciente del aire, es decir, poder retener, realizar apneas inspiratorias, apneas expiratorias. ¿Qué sería una apnea inspiratoria? Tomar aire y poder contenerlo para sumergirse. E inclusive una apnea expiratoria, que sería tomar aire, sumergirse, largar todo el aire y poder contener o detener, mejor dicho, el ciclo respiratorio luego de esa expiración, ¿sí? Hay unos conceptos fisiológicos que explican por qué yo puedo expirar el aire y sostener, aún así, detener el ciclo respiratorio y poder estar un tiempo debajo del agua, tiene que ver con el volumen de reserva expiratorio y una serie de cuestiones más atadas a lo fisiológico. Lo importante es saber ese manejo para nosotros, para los que vamos a manejar el tema de esta ambientación en el medio acuático. Bien, y muy importante, tomar aire por boca y largar aire por nariz o nariz y boca. ¿Sí? Centralmente es muy importante que puedan largarlo por la nariz. A veces esto de soplar por la boca solamente no es un buen indicio, un buen indicador para manejos posteriores. ¿Sí? El juego va a ser eje transversal de toda esta etapa de ambientación. Es decir, que hablar de juego como una parte muy importante de esta fase sería redundar. Obviamente que vamos a mencionar algunas cuestiones básicas que tienen que tener los juegos, pero obviamente en una etapa inicial voy a jugar, más aún si es con niños, ¿sí? Pero también con, digamos, jóvenes y con adultos. Entonces, además del contenido, decíamos, es un eje necesario y colaborará con dos objetivos centrales de esta etapa que decíamos, evitar el miedo o perder el miedo y por tanto no tener tensión muscular y la inmersión de la cara en el agua. ¿Por qué evitar el miedo? El miedo va a ser paralizante y aparte va a tensionar los músculos de forma tal que la excelente relación que hay que tener entre tensión y relajación para dominar el cuerpo en el agua no se va a dar si uno está atemorizado. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los objetivos? Estos dos que decíamos son los centrales. La tranquilidad, la confianza es central que sea brindada por el docente y para eso el docente tiene que estar adentro del agua. El ingreso al agua y los desplazamientos van a estar, digamos, dados centralmente por desplazamientos verticales, sin flotación horizontal. Por tanto, en esta etapa, todos los juegos que se hacen en el llamado patio, ¿sí? Los juegos de educación física que nosotros conocemos, son los que se trasladan a esta etapa. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el chico juegue adentro del agua, ¿sí? Que ese niño, que esa niña pueda jugar y olvidarse, en cierto sentido, que está dentro del agua para hacerse amiga o amigo de ese medio. Entonces, ¿qué juegos? Cualquier tipo de mancha, cualquier tipo de juego de carreras, de persecución, cualquier juego con algún tipo de escondite, si se quiere pensar en un juego simbólico. Y
los juegos al principio van a ser juegos con refugio, por ejemplo, es decir, juegos en los cuales este chico o esta chica puede elegir descansar, porque recordemos que está iniciando. Y obviamente los desplazamientos, estos que son verticales, van a ir de desplazamientos simples, es decir, un poco más lineales y sin tanta variabilidad, a desplazamientos más complejos, quizás con circuitos, pasando por diferentes lugares. Todavía no es tan importante que logren la horizontalidad. Muchas personas van a ponerse casi naturalmente en forma horizontal y van a lograr un objetivo que debería venir más adelante, pero no es necesario apurar ese objetivo en esta instancia. ¿Está? Y decíamos la inmersión y la respiración, que son dos cosas para mí diferentes, ¿sí? Pero que son importantes de lograr en este primer paso también. Vamos a respetar los principios metodológicos que habíamos mencionado por parte de Beatriz Pérez, de la contención tónica al docente a la independencia. Recién cuando di ejemplos acerca del ingreso al agua, di cómo es esta contención tónica y cómo va pasando a la independencia, de lo estático a lo dinámico, del pequeño espacio al gran espacio, del juego con refugio a la constante participación, recién lo dijimos, de los desplazamientos en una dirección a los desplazamientos en varias direcciones, hablando de los desplazamientos simples a los complejos, del uso de elementos estabilizadores a elementos dinamizantes, ¿sí? De lo lento a lo rápido. Son los principios que hay que respetar para que una metodología se dé en forma exitosa. Bien, luego de toda esta etapa, decíamos, centrada en juegos que tienen que invitar progresivamente a todas las personas a superar el probable temor que puede generar el agua, a estar cómodos y tranquilos en cuanto a la respiración, a que no sea molesto el agua en la cara, por eso se van a hacer juegos de lavados, de duchas con... hay muchos natatorios que tienen elementos como baldecitos con agujeros y demás. Si estuviéramos hablando de adultos, lo haríamos en forma un poco más jugada y podría ser un poco más rápido ese proceso. Vamos a pasar también por juegos en donde vamos a seguramente acercar la boca al agua y en un primer paso quizás jugar, por ejemplo, una carrera con pelotitas que flotan a soplarlas para soplar cerca del agua, usar mangueras para asistir a ese proceso respiratorio y todas esas cuestiones que también vamos a ir abordando y ampliando con nuevos videos específicos, en ese caso para los juegos. Pero partiendo de la base de que todo juego que se hacía en el patio se puede trasladar a esta etapa, tenemos un buen indicador para ese avance. Bien. Decíamos entonces que una vez pasada esa etapa, vamos a entrar a la etapa de habilidades de dominio del cuerpo en el agua. Y aquí radica un eje central para mí de la natación, que es la importancia de lo que se denominan los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos de los fundamentos es el nado subacuático, ¿sí? En este caso estamos viendo una nadadora de nado subacuático que hace cosas muy complejas y no necesariamente son estas las cosas que vamos a hacer en el inicio, pero sí tenemos que lograr que las personas desarrollen nado subacuático. De diferentes tipos. Acá lo está haciendo con una patada de pecho, con una patada de mariposa. Obviamente, en etapas iniciales, este nado subacuático puede ser con diferentes tipos de habilidades muy básicas, pero habría que ir complejizándolas hasta llegar a estos niveles mucho más adelante, o que las personas puedan adquirir el nado subacuático básico para cuando perfeccionen estas cuestiones puedan
hacerlo de ese modo. Otra cosa muy importante y que viene atada al nado subacuático es el impulso o el empuje de la pared, ¿sí? Muchas veces no se le da importancia a este empuje inicial, ¿eh? Este empuje inicial es muy importante. Acá, en este video particularmente que elegí, es un empuje avanzado y se muestra de dos modos. De un empuje partiendo de una posición casi lateral a un empuje partiendo de una posición en donde está de cúbito ventral la persona. Lo más importante, eso que vieron al inicio, a ver si lo podemos encontrar, que es ese acercamiento. Esperen que... Vamos a buscar la etapa acá inicial. El acercamiento a la pared y la inmersión, ¿sí? Esa primera inmersión, ¿sí? Si la ven ahí detenida, tiene que ver con acercar la cola, ¿sí? A la pared para poder impulsarse con esa flexión de piernas y luego una extensión que permita un buen impulso. Esto hay que practicarlo muchísimo. Hay que hacer juegos que tienen que ver con el impulso desde la pared y el impulso es una propulsión, lo que viene posterior es un deslizamiento. Aprender a quedarse deslizándose. Muchas veces vemos esto de la posición en flechita y otro tipo de abstracciones que está muy bien hacerlas para los chicos para que entiendan cómo pueden abordarlo. Pero es central que las personas aprendan a hacer esto. Antes de nadar bien crawl tienen que hacer esto. ¿Tá? Esto no es parte de la enseñanza de crawl, esto es parte de los fundamentos. El impulso de la pared, el nado subacuático. Aunque sea, decíamos, en formas básicas, y después lo vamos a profundizar. Previo a esto, obviamente, la flotación horizontal o ventral básica, ¿está bien? La flotación ventral básica, que tiene que ver con tomar la posición de cúbito ventral y de cúbito dorsal. También la flotación en forma de bolita, ¿sí? Por así decirlo, en donde yo me tomo y me agrupo, flotación agrupada, ¿está bien? ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir otra habilidad que vamos a buscar después, que es el roll. Acá ven una flotación de cúbito dorsal o boca arriba, ¿sí? Y la persona está buscando esa flotación. ¿Cómo se flota? Con aire en los pulmones, es decir, que hay que hacer una apnea inspiratoria para el proceso inicial de la flotación, tanto de cúbito ventral como de cúbito dorsal. Para eso también va a haber una progresión metodológica muy importante, porque la asistencia del docente en animarse a flotar para personas que no se animan es muy, muy, muy importante. Incluso más importante que los elementos, ¿sí? Uno puede usar un flotador o un flota-flota en la nuca para flotar de cúbito ventral, pero muy importante es primero la asistencia con el docente en la mano, con las manos en la espalda y las manos en otras zonas que nos permitan una mejor flotación o flotabilidad. Para la flotación de cúbito dorsal, sobre todo, es muy importante estar relajado porque la sensación de acostarse hacia atrás en el agua da ingravidez y cierta sensación de vértigo. En las personas mayores se nota esto mucho más. Y decíamos, importante, además de la flotación agrupada me va a permitir hacer un rolido. Ya vamos a ver una progresión metodológica de cómo enseñar este rolido que está haciendo acá esta chica muy bien. Cómo es esa progresión metodológica asistida, ¿sí? Cómo tiene que tomar el docente a la persona que va a hacer el rolido. La vamos a asistir seguramente haciendo primero una flotación agrupada y tomándola con la mano distal desde la nuca y la mano proximal desde la parte posterior del muslo para lograr el giro. Ya vamos a firmar una progresión metodológica para hacer eso, pero lo importante que sepan es que al principio ese rolido es asistido hasta que después se puede hacer esto. ¿Qué es muy importante que sepa hacer? Exhalar por la nariz, porque sin exhalar por la nariz no se puede hacer ese rolido,
y no recomiendo enseñarlo con la mano tapando la nariz. Esa es una etapa que sería bueno evitarla, si se puede, en cualquier persona que está aprendiendo. Bien. Y otra cosa muy, muy importante son las zambullidas. Y para esa zambullida vamos a tener una progresión metodológica. En este caso, está bastante bien filmada esta que encontré, pero seguramente podremos hacer una mejor producción para eso. Lo importante de esto es saber que esa progresión metodológica es al principio asistida con el docente, ¿sí? Que la zambullida se tiene que enseñar, como dice acá, en un lugar donde corresponde a la profundidad. Eso va a tener que ver con la profundidad de la pileta y con el tamaño de la persona también. Es decir, que a un niño pequeño quizás la parte media, de la zona media de la profundidad de la pileta alcanza. Acá, por ejemplo, empezó con una progresión desde sentado en el borde. Yo esa progresión, digamos, recomiendo que se haga con el docente para garantizar que la mano en la espalda no permita que la persona vaya a caer en forma vertical y golpearse la espalda. Luego, como bien dice ahí, con un pie apoyado y el otro pie, digamos, en la otra pierna apoyando la rodilla. Ahí también yo lo haría con asistencia del docente adentro de la pileta, sobre todo si es un niño pequeño, es muy fácil ayudar a ese manejo y a ese inicio hacia el lanzamiento de cabeza, o la zambullida de cabeza. Ahí marcaba un error común, que es lo que puede suceder. No hay que dar un paso adelante, sino que la idea es perder el equilibrio y dejarse ir hacia adelante. Para eso es muy importante para mí la asistencia del docente, que esté dentro del agua guiando ese proceso y garantizando que no haya ningún tipo de golpes. Otra progresión podría ser, digo, con asistencia del docente también con las dos rodillas. Esta sería la última, y va a pasar a un paso adelante, un paso atrás para el salto de parado, y luego vamos a ir profesionalizando ese salto hasta que pueda ser una partida correcta. Lo importante es que las personas, entonces, en este dominio del cuerpo en el agua, posterior al proceso de ambientación inicial, tengan los fundamentos básicos que tienen que ver con el impulso de la pared, el nado subacuático, la flotación horizontal, ventral, dorsal y agrupada, los rolidos y las zambullidas. En la parte profunda, que sería la siguiente fase que habíamos mencionado en ese panorama general, vamos a repetir todas las acciones previas, ¿sí?, que hicimos en la imitación y en el dominio del cuerpo en el agua, pero en la parte profunda. Y el contenido central a enseñar acá es la flotación vertical, que también recomiendo que sea en forma asistida lo más directa posible, es decir, que no tengamos muchas personas que asistir cuando vayamos a la parte profunda. Si vamos con niños y con adultos, también se inicia con el profesor adentro del agua, y la asistencia es 1 a 1 hasta que vamos ganando confianza en los ejercicios, sin dejar de mirar al resto de las personas que están en la pileta a nuestro cargo, mientras asistimos a esa persona que estamos ayudando a flotar en forma vertical. Y a mí no me gusta particularmente la utilización de muchos elementos cuando estoy enseñando la flotación vertical. Es decir, por ahí sí, para un padre, usar bracitos o usar un flota-flota es algo recomendable, pero nosotros contamos con algún otro elemento de progresión como para poder ayudar a la flotación vertical. Por lo menos en edades posteriores a los 4 años. Ya vamos a ver qué hacemos hacia el final, una recomendación para algunas edades previas en las cuales sí, quizás podemos usar otro tipo de elementos y otro tipo de actividades. Luego estas habilidades es importante completarlas con apoyos y tracciones de piernas y brazos. ¿A qué me refiero con eso? A desafiar a las personas a desplazarse solamente con las piernas, solamente con los brazos, hasta determinados puntos de la pileta,
y no necesariamente con una técnica, ¿sí? No hace falta que le enseñemos una técnica, sí hace falta que la persona empiece a sentir cómo es esto de empujar el agua, ¿sí? Decíamos entonces que esta progresión que recién marcamos podría ser comparada con la que plantea Rivero de conocer, adaptarse y dominar. ¿Por qué? Porque vamos a tener toda la parte de la ambientación en el conocer, vamos a compartir la respiración con el adaptarse, vamos a compartir la flotación ventral, los impulsos con piernas y brazos, el impulso de la pared, inclusive los rolidos en la etapa de adaptarse, y en la etapa de dominar vamos a ir viendo cuestiones un poco más complejas. ¿Qué otra cosa sí compartimos con esta perspectiva? La utilización de analizadores, ¿sí? Los analizadores que ya explicamos en la primera parte son el kinestésico, el vestibular, los auditivos y el visual. Decíamos que el auditivo y el visual es importante tenerlo en cuenta porque perdemos percepción de los sonidos y percepción de la visión. Para la etapa de ambientación yo recomiendo no usar antiparras al principio, aunque genere cierta irritación de los ojos y demás, es importante que la persona tenga la sensación del agua en la cara y se acostumbre a tener agua en la cara, y después sí, la utilización de antiparras, y también obligatoriamente antiparras, porque si no ve, no va a poder hacer ejercicios más complejos, como por ejemplo los impulsos de la pared y otras cosas que es necesario saber hacia dónde vamos para hacerlo en forma más segura. Entonces ahí el analizador visual cobra importancia y vuelve a tomar, digamos, gran dimensión a través de la utilización de antiparras. Con el kinestésico vamos a saber el posicionamiento de nuestro cuerpo, y el vestibular nos va a ayudar, por ejemplo, a la fase de los rolidos y las otras cuestiones que mencionamos, porque tenía que ver el vestibular con el análisis de cómo está mi cuerpo en relación al eje horizontal. Después vamos a tener, decíamos, los tipos de movimiento que van a ser la base de cómo vamos a pensar en la enseñanza de la técnica posterior. Decíamos que los reflejos no podemos modificarlos porque son innatos involuntarios y parten del uso muscular, por lo tanto no pasan por la zona cortical. Los automatizados son los que tienen que ver con, los automáticos tienen que ver con, también son innatos involuntarios, tienen que ver con los órganos, las funciones básicas como la función de respiración, del latido del corazón, de los movimientos viscerales. ¿Se pueden modificar? Sí, porque justamente van a intervenir los automáticos en esto de dejar de respirar, pero van a tener un límite. Si yo dejo de respirar, voy a necesitar salir a respirar, y eso es un movimiento que sí o sí va a estar determinado por esta necesidad de respiración. Y los voluntarios, que son muy importantes porque son donde tenemos que poner el foco, y por eso vamos a plantear, por eso planteamos una progresión metodológica, porque queremos poner la voluntad en una cosa a la vez y poco a poco ir sumándola para que se puedan automatizar y poder aprender nuevas cosas, ¿sí? En cuanto a las perspectivas, tenemos nadar en la etapa preescolar, que sería nadar desde muy chiquito, muy chiquita. Es una perspectiva importante para analizar desde el abordaje teórico de un autor que se llama Robert Strauss. Tiene un libro que se llama Descubre la natación, y que cuenta todo este proceso porque es un proceso diferente, ¿no? O sea, primero, hasta los 24 meses con ayuda de los padres, es decir, hasta los 2 años, padres o el tutor o la persona mayor que lo ayude a ese chiquito, a esa chiquita a poder iniciarse en el medio acuático, y luego en forma más independiente, pero con una asistencia muy personalizada, ¿sí? Un chico que tiene 2 años tiene que estar casi que 1 a 1 con el docente, y es el docente el que guía tanto a ese chico de 2 años a 3 años, o a los padres, con qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque la natación para bebés tiene particularmente procesos muy, muy particulares que no tienen que ver con el resto de los procesos de enseñanza en otras edades. En edades infantiles, es decir, la enseñanza en la niñez, podemos utilizar entonces recursos jugados si existen menos miedos previos por lo general que en la adultez, pero es un aprendizaje menos razonado. Es decir, que yo puedo a través de los juegos ir generando que el chico vaya aprendiendo cosas
sin que haya un cuestionamiento de por qué estoy haciendo esto constantemente. En cambio, en la enseñanza con adultos y jóvenes es fundamental, obviamente con la niñez también, pero es más difícil que haya habido mucha historia previa, pero es fundamental que saber si tuvo experiencias traumáticas, porque eso va a determinar una de las cosas centrales que decíamos, que es la tensión muscular, y eso le va a permitir hacer mejor o no los ejercicios que propongamos en clases. Y es importante si tuvo un bagaje motor importante, es decir, si ha realizado actividad física, aunque no sea la natación, porque va a tener mucha más noción kinestésica, que era lo que decíamos, y de otros elementos que pueden colaborar con conocer más las partes del propio cuerpo, tener un mejor esquema corporal y una mejor imagen corporal para poder desarrollar mejor las actividades. Pero sí hay una necesidad más de razonar las consignas. Quizás a un adulto le pueda o necesite, quizás el adulto, que yo le explique más por qué está haciendo esto, por qué lo va a lograr y por qué hacemos primero una cosa que otra. Eso es importante saberlo en esta etapa. Bien, terminado esto, terminamos con una explicación también no demasiado profunda, pero sí más profunda que en la explicación general del proceso de ambientación y del proceso de desarrollo de las habilidades en el medio acuático, este dominio del cuerpo en el agua, que van a ser los fundamentos y que es esencial tenerlos en cuenta para eso. Vamos a ver más adelante actividades como Palmoteos, Schooling y otros tipos de actividades que nos van a hacer ganar sensibilidad. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque es importante pensar a la enseñanza de la natación no solamente para nadar los estilos, sino para que las personas puedan disfrutar del medio acuático y o para realizar deportes que no tienen que ver con el trasladarse solamente, sino que tienen que ver con, por ejemplo, jugar con una pelota, como puede ser waterpolo, o hacer otro tipo de actividades como los saltos ornamentales, como natación artística u otros deportes acuáticos, ¿sí? En los cuales la natación sea un eje central para sentirse bien, para estar tranquilo, para no tener miedo, pero quizás no requiera de una técnica de nado en sí misma. Entonces esta etapa va dando refuerzo para que todo eso suceda. Gracias y nos vemos en el próximo video.